¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Es viernes y le recuerdo, como siempre lo he hecho, pero ahora con mayor sentido, si usted quiere. Es viernes y algunos de nosotros hemos sobrevivido la semana. Y más en este contexto de COVID-19. Esta es la semana número 43 de transmitir desde aquí, semana número 43, desde este estudio creado para usted en casa. Pues bien, esta noche sin duda alguna, controversia y muchas dudas, muchísimas dudas, de parte y parte. Estoy hablando de la decisión del gobierno mexicano, de la 4T de Andrés Manuel López Obrador, de exonerar a quien fuera el secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en México, el general Salvador Cienfuegos. Ayer le dábamos la noticia en desarrollo, el breaking news, aquí precisamente en conclusiones de esto que ocurría por la noche. Y el día de hoy, conforme han pasado las horas, hay más declaraciones, hay más información desde el frente de la 4T de Andrés Manuel López Obrador, que sin duda golpea fuertemente a la justicia estadounidense, al sistema de justicia estadounidense, a la propia DEA. Pero, ¿qué tendrá que responder la DEA o se quedarán en silencio? Vamos a hablar de eso porque López Obrador prácticamente acusó a la DEA de fabricar el caso. No solo de fabricar el caso, sería fabricar las evidencias. Y no solamente sería fabricar las evidencias, sería un juez federal, ¿no? Una justicia federal corrupta entonces. ¿Y con qué intención estarían fabricando evidencias para ir detrás de un secretario de la Defensa Nacional de un gobierno que ya pasó, que era el de Enrique Peña Nieto? En fin, muchas cosas que preguntar y muchas cosas que analizar, sobre todo a futuro. Además de que hoy entra en vigor una reforma a la Ley de Seguridad Nacional en México, en donde agentes de la DEA, la CIA, el FBI, que estén en el territorio mexicano, tienen que ir a decirle a la 4T por qué están ahí, qué es lo que están haciendo y qué es lo que están investigando. Esto a partir del día de hoy, en la coyuntura del general Cienfuegos. Iniciamos. La etiqueta para esta noche, Conclu Cienfuegos, el hashtag o etiqueta Conclu Cienfuegos, numeral Conclu Cienfuegos. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, Conclu Cienfuegos, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. El pasado 19 de noviembre, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, aseguró que sería casi suicida llevar a Salvador Cienfuegos a México y luego no hacer nada. Así lo decía en su momento Marcelo Ebrard, ¿no? Para eso señaló, mejor se hubiera quedado en Estados Unidos, ¿no? Ebrard dijo además que no tenía la menor duda de que la Fiscalía General de la República llevaría a cabo una investigación a la altura del prestigio y la dignidad de México. Ojo, del prestigio en estos temas, México no tiene el mejor, se lo recuerdo, secretario Ebrard. La altura del prestigio, el prestigio en temas de narcotráfico, no se tiene. El prestigio en temas de impunidad, no se tiene. El prestigio en temas de corrupción, no se tiene. Así que si a ese prestigio se refiere, pues tal vez hace más sentido lo que pasa con Cienfuegos, ¿no? Ahora, lo de la dignidad de México, pues se lo dejamos mejor a todos los mexicanos, creo yo. Pero bueno, hoy puntualizó estas declaraciones de Marcelo Ebrard. Escuchen. En esa tribuna dije yo, para México sería impensable, dije, suicida, no hacer nada. Pero ojo, lo que hizo la Fiscalía es citar a comparecer a Cienfuegos. Lo que nos informa la Fiscalía es que de los elementos que proporcionó el fiscal general de los Estados Unidos, confrontados con la defensa de Cienfuegos, investigados por el Ministerio Público, no hay elementos para sustanciar la causa en contra del general. Es lo que dice. Ojo, solo quiero acotar lo siguiente, La investigación que se hace en Estados Unidos sobre este tema es de 2 años. 2 años. La investigación que se hace en México y todo esto que dijo Marcelo Ebrard que se dijo es de 2 meses.
Nada más para que usted lo tome en cuenta. Una investigación de 2 años, por un lado, y por el otro, en 2 meses hicieron todo lo que dicen que hicieron. Ahora, también en noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el regreso de Cienfuegos no significaba impunidad. Pero, como le digo, menos de 2 meses, casi 2 meses, pues Cienfuegos está libre y sin cargos. Nadie está diciendo aquí que se trata de impunidad, pero esa es la realidad, ¿no? La Fiscalía General de la República no halló elementos, dicen, para juzgar al exsecretario de Defensa. López Obrador avaló la decisión, pero fue más lejos. Fue más lejos porque acusó prácticamente a la DEA de fabricar la acusación contra el exsecretario de Defensa de México. Escúchela. Ayer resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, por la DEA. Ahí clarito, ¿no? AMLO dice que se le fabricó. O sea, está acusando a la DEA de inventar cosas y a la justicia estadounidense de avalar mentiras de la agencia antidrogas para responsabilizar a un inocente. Ese es el planteamiento de AMLO, ¿no? A ver, vamos por partes. ¿Qué pasaba con Cienfuegos en Estados Unidos? Enfrentaba 4 cargos en este país. 3 por narcotráfico relacionados con la supuesta conspiración para manufacturar, importar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos. Y otro cargo por lavado de dinero. El expediente que presentó la Fiscalía de Nueva York es contundente y ofrece detalles sobre cómo Cienfuegos estaría conectado con el crimen organizado. Por ejemplo, según el documento, entre finales de 2015 y principios de 2017, Cienfuegos usó su cargo como secretario de Defensa para conspirar y proteger al cartel H2, un cartel mexicano de la droga asociado con otro cartel aún más grande y antiguo, que es el cartel Beltrán Leiva. Toda esta información había sido recabada, como ya le dije, durante años, 2 años, por agentes de la DEA en una operación conocida como El Padrino. El Padrino, según la DEA, en referencia a Salvador Cienfuegos. La evidencia de esta operación incluye la interceptación de miles de mensajes de BlackBerry Messenger o la mensajería de BlackBerry, los cuales reseñan los supuestos sobornos recibidos y la manera en que Cienfuegos habría ayudado al cártel. Por ejemplo, asegurando que las operaciones militares no se llevaran a cabo contra el cartel H2, activando operaciones militares en contra de organizaciones rivales. ¿Mediante qué? Mediante la localización de transporte marítimo para cargamento de drogas, conectando a los líderes del cártel con otros funcionarios del gobierno mexicano dispuestos a colaborar a cambio de dinero, por supuesto, e informando al cártel H2 sobre investigaciones en curso por parte de Estados Unidos. Es decir, en México se le conoce como el pitazo, darles el pitazo de que los estaban buscando. Fue en este contexto, dice la acusación, que el cártel H2 logró distribuir miles de kilogramos de heroína, metanfetamina y marihuana en ciudades como Los Ángeles, Las Vegas y en los estados de Ohio, Minnesota, Carolina del Norte y Nueva York. Okay. Nosotros no podemos confirmar esos datos de manera independiente, por supuesto que no. Esto es una investigación de la DEA, ¿no? Y Cienfuegos, desde que fue arrestado el 15 de octubre en Los Ángeles, se declaró inocente. De hecho, en ese programa estuvo su abogado, quien aseguró que era inocente y que se iba a comprobar su inocencia. Aquí en este programa compareció y lo dijo. Ahora, el general retirado quedó en libertad después de que la jueza estadounidense, la jueza federal que llevaba su caso, desestimara los cargos a petición de quién, a petición de los fiscales, luego de que los gobiernos de Trump y AMLO lo acordaran así. Entonces, se quitan los cargos para llevárselo a México. Según el gobierno de México, con las pruebas presentadas por la DEA, ni siquiera se hubiera podido detener al general Cienfuegos en México.
Eso lo asegura Marcelo Ebrard, de acuerdo a la ley vigente, lo dice claro, ¿no? Ahora, si usted quiere conocer información detallada del caso, en Internet va a encontrar cientos de páginas, son más de 700 páginas de la evidencia y de todo lo que recabaron en Estados Unidos. Este viernes la Secretaría de Relaciones Exteriores liberó precisamente ese expediente. Le digo, para ser exactos, son 751 páginas. Y las publicaron la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en su cuenta de Twitter. ¿Qué pasó? Bueno, por esa acción, López Obrador pidió disculpas a las autoridades estadounidenses, porque hay un documento en donde se supone que no se publique esto, pero bueno, lo hizo Andrés Manuel López Obrador, pidió disculpas, dijo que lo publicaban porque el prestigio de México está por encima de todo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo a CNN en un comunicado que se reserva el derecho de procesar a Cienfuegos si el gobierno de México no lo hace. Pero ahora, ¿cómo le van a hacer? Digo yo, porque aunque quieran procesarlo, pues está en México, y si ya en México lo exoneraron, yo dudo mucho que a petición de Estados Unidos vayan a regresar al general Cienfuegos a territorio norteamericano. Es absurdo pensarlo, ¿no? En fin, vamos a hablar con mi primer invitado de la noche. Vamos con él. Le doy la bienvenida a Mike Vigil, amigo de la casa ya desde hace muchos años que nos conectamos y nos conocemos. 31 años fue parte de la DEA como agente especial en las divisiones del Caribe y de San Diego también como jefe de operaciones internacionales. En ese cargo tuvo bajo su responsabilidad oficinas en Europa, África, Asia, por supuesto América Latina. Mike, ¿cómo estás? ¡Feliz año! Fernando, feliz año. Es un placer escuchar su voz. Igualmente, Mike, como siempre, un gusto. Te estuve escuchando, Mike Vigil, todo el día en muchos medios en México, aquí también en los Estados Unidos, aquí también en la cadena, pero yo dije, no me importa, yo tengo que hablar con Mike porque Mike y yo nos conocemos ya hace mucho tiempo y sé que le puedo preguntar sin pena. Y te lo voy a preguntar abiertamente, Mike. Me parece sorprendente pensar que el sustento de la DEA y de la jueza federal que determina la detención de Cienfuegos en Estados Unidos esté basado solamente en mensajería de BlackBerry, Mike. Me parece que si es así, podríamos pensar que son evidencias circunstanciales que le darían la razón al gobierno de López Obrador, ¿no? ¿Qué dices tú? Bueno, se trata de esto, que hay que entender cómo se trabajan estas investigaciones donde se interceptan llamadas o mensajes telefónicos, porque se trata de conspiración. Entonces, el caso de Cienfuegos, mucha gente dice que es muy débil, que las pruebas son muy débiles, pero no son débiles porque el fiscal encargado de ese caso sabe perfectamente bien las leyes de conspiración y por eso fue acusado, como dijiste anteriormente, Cienfuegos, 3 cargos de tráfico de droga y un cargo de lavado de dinero. Entonces, si Cienfuegos se fuera quedado aquí en los Estados Unidos, Fernando, yo estoy 100% de seguro que fuera sido convicto. Pero, Mike, hay otro punto que también tú hablabas hoy más temprano, en algunas de las entrevistas. Y decías, ¿cómo es que se identifica a Cienfuegos? Y de acuerdo a lo que explicabas tú, es porque en algún momento uno de los acusados también por narcotráfico que está haciendo la investigación y en algunas de las comunicaciones dicen que el padrino está en la tele y se hace el rastreo del canal de televisión y en la tele estaba Cienfuegos. Me parece que también sería evidencia circunstancial, Mike. ¿No crees que esto está muy flojo? No es flojo porque después el Juan Francisco Patrón Sánchez, que es el líder, que era el líder del H2, estaba en comunicación con un narcotraficante de Las Vegas, Nevada, conocido como Daniel Silva Garate, y estaban mandando capturas de pantalla que estaban mandando Cienfuegos.
Pero aparte de la investigación de intercepciones de comunicaciones, se estaban haciendo investigaciones alrededor de esas intercepciones, porque nosotros no vamos a acusar a una persona si no está totalmente identificada. Y los fiscales aquí, Fernando, como tú tienes conocimiento, son muy conservadores. Entonces, no van a acusar a ninguna persona adelante de un gran jurado si las pruebas, la evidencia no son supremamente fuertes. Me queda claro, lo dices bien, pero yo tengo que hacerte estas preguntas porque, en efecto, muchas personas piensan que es un caso sumamente débil con estos elementos de los que hemos hablado. Yo estoy consciente de cómo funciona la justicia estadounidense, vivo en este país desde hace ya muchos años y sé que una jueza federal no se atrevería siquiera olvidémonos de un exsecretario de la Defensa Nacional de México, cualquier otro ciudadano. Si no se tienen las pruebas, una jueza federal no va a ordenar que se detenga a esa persona si no se tienen los elementos suficientes. Pero esta es la pregunta clave, Mike, porque esto es lo que conocemos del caso y es lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores en México da a conocer por orden de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ahí está el documento, 750 y tantas páginas. Quiero preguntarte algo, Mike. ¿Es posible que haya muchos más elementos de prueba que estén guardados en los Estados Unidos y que no se hayan aún compartido precisamente por si se daba lo que hoy estamos hablando? Se trata de esto, que antes de mandar archivos así como se mandaron a México, los fiscales y elementos de la DEA van a revisar el archivo para asegurar que no se pase información sensible que puede comprometer a agentes de los Estados Unidos, en este caso la DEA, o fuentes de información que estaban dando información sobre del caso de patrón Sánchez, Cienfuegos y otros. Entonces yo creo que no se pasó toda la evidencia porque nosotros sabemos perfectamente bien que en muchos casos hemos pasado datos muy sensibles y han sido filtrados, Fernando, a los carteles mexicanos y entonces sí vamos a tener problemas mayores. Claro, solamente hay que recordar el caso de Kiki Camarena y con eso estamos poniendo el contexto adecuado de lo que puede ocurrir. Mike, déjame hacer una pausa para regresar y seguir hablando de esto porque, a ver, literalmente hoy Andrés Manuel López Obrador acusó a la justicia estadounidense, a la DEA, de fabricar un caso contra Cienfuegos, poniendo contra la pared a la DEA y a la justicia estadounidense como una justicia corrupta, sería, por consecuencia, si fabrican un caso, sería corrupta, sin ninguna credibilidad, sin ningún peso, los expone como si fuera una justicia de caricatura, injusta completamente. ¿Qué es lo que puede estar buscando AMLO o qué puede pasar con el gobierno estadounidense ahora? Sé que hay un cambio, ¿no? Ya viene el cambio la próxima semana, el 20 de enero, un cambio de gobierno. Pero la forma en que desacreditan a la DEA y a la justicia estadounidense, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard hoy, es un golpe fuerte, Mike. ¿Qué crees que pueda pasar? Pero lo hablamos después de la pausa. Regreso contigo en un momento y también le aviso a usted allá en casa que voy a estar hablando con el ex secretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, sobre este tema y el futuro de la relación en México, sobre todo con esta nueva ley que el día de hoy hace que los agentes de la DEA, FBI, CIA, quien sea, le diga a la 4T de AMLO, aquí estamos, esto es lo que estamos haciendo y esta es la información que tengo. Es decir, que le digan todo el cuento. Ya verlo. Estamos de vuelta con Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. Mi estimado Mike, te decía yo, el día de hoy el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde el propio presidente al secretario de Relaciones Exteriores, pues exponen y desacreditan por completo al sistema de justicia estadounidense, a la propia DEA como un sistema de justicia que permite se fabriquen casos y una DEA que fabrica los casos.
¿qué puede hacer Estados Unidos? Porque dice el Departamento de Justicia dice que se reservan, el derecho de volver a procesar a Cienfuegos. Me parece prácticamente imposible, pero ¿qué escenarios ves, Mike? Bueno, se trata de esto, que escuché los comentarios del señor presidente López Obrador, Fernando, y eso de fabricar evidencia, él cree que nosotros vamos a arriesgar nuestras carreras para hacer un caso contra del general Cienfuegos. Y aparte dijo que la investigación nuestra era para vengar alguna situación contra de Cienfuegos. No sé de qué se trata, pero si va a ser acusaciones, ¿por qué no pone pruebas adelante? Pero sus palabras como mandatario de la República Mexicana son peligrosas porque eso daña hasta más la situación que existe ahora entre los Estados Unidos y México en asuntos de investigación, especialmente investigaciones contra el narcotráfico. Él está diciendo cosas que de dónde saca estas acusaciones, en realidad no sé, pero las relaciones ahora están muy dañadas, se dañaron cuando se detuvo Cienfuegos en octubre en Los Ángeles, y luego la ley de seguridad que pasaron también ha dañado las relaciones, y luego ahora que salió libre el general Cienfuegos hasta más, pero yo creo que las declaraciones que hizo hoy el presidente López Obrador son hasta más graves de todos los otros asuntos. Te entiendo perfecto lo que me estás diciendo. O sea, claro, es más grave que el hecho de que hayan exonerado a Cienfuegos, es lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador. Te entiendo y me queda claro. Ahora, ayúdame a entender algo, Mike, porque yo hasta el día de hoy no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué la justicia estadounidense, en un hecho sin precedentes, acepta retirarle los cargos a Cienfuegos, acusado de lo que está acusado en este país, para dárselo a México? ¿Cuál fue la presión? Nunca habíamos visto algo así. ¿Por qué aceptó la justicia estadounidense? ¿Esto tiene que ver con Trump? ¿Tiene que ver con la relación Trump-AMLO? ¿O cómo entendemos ese episodio de toda esta novela? Yo jamás, Fernando, he visto esta situación en 31 años que estuve en la DEA. Pero en mi opinión, cuando AMLO solicitó el regreso de Cienfuegos a México, llegó a Trump y al procurador William Barr, y para mí fue un regalo del señor presidente Trump a AMLO por parar las caravanas y seguir adelante con su política racista de parar migración viniendo de México, de Guatemala, de El Salvador y de Honduras. Entonces fue un regalo a AMLO. Y esto para mí fue un golpe muy fuerte para la justicia de los Estados Unidos. Y si vamos a trabajar en una manera bilateral, hay que respetar el sistema de justicia aquí en los Estados Unidos. Se regresa Cienfuegos y el gobierno mexicano dijo, pues nosotros vamos a investigar. ¿Y cómo van a investigar a Cienfuegos en unas cuantas semanas? Y luego decir, pues no hay evidencia. Eso para mí es ridículo. Y ahí sí que, bueno, no sé, pero los tiempos no cuadran. Una investigación de 2 años con una investigación de 2 meses es de verdad de risa. Mike, me tengo que ir. Voy a hablar con Jorge Castañeda, ¿te acuerdas? Exsecretario de Relaciones Exteriores de México, sí, a ver qué tiene que decir de todo esto. Voy a hablar con él en un momentito, por eso me despido de ti. Pues un placer, Fernando, y que pase buenas noches, pases buen año nuevo.
Igualmente, Mike, buen año y mucha fortuna para ti. Nos estamos viendo próximamente. Que pases buen fin de semana. Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, me acompañó. Hago una pausa, regreso y ya vengo con Jorge Castañeda, precisamente, ex secretario de Relaciones Exteriores. Joe Biden no es el único presidente que ha enfrentado amenazas de insurrección, ¿no? Estados Unidos ha pasado por eso antes. Ocurrió entre 1860 y 1861, antes de la investidura de Abraham Lincoln, y de 1876 a 1877 en el periodo previo a la toma de posesión de Rutherford B. Hayes. También entonces las amenazas supusieron una mayor presencia militar el día de la investidura, como está ocurriendo actualmente en Washington. Y en los dos casos el país trataba de dejar atrás capítulos de división. Al igual que Biden, Lincoln y Hayes se propusieron impedir que la violencia detuviera el proceso democrático a pesar de los enormes desafíos que tenían por delante. Estoy de vuelta para darle la bienvenida a Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores de México, además colaborador de CNN en español. Jorge, feliz año, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? Qué gusto de saludarte. Feliz año para ti también y para todos los que nos están viendo y escuchando. Igualmente, siempre un gusto que me acompañes en el programa. Bueno, Jorge, esto parece lo voy a decir así, un ataque coordinado a la justicia estadounidense. ¿A qué me refiero con esto? Ataque coordinado porque hoy ayer por la noche se da la exoneración del general Cienfuegos y el día de hoy entra en vigor la reforma a la ley de seguridad en la que DEA, CIA, FBI que estén en territorio mexicano tienen que reportarle todo a la 4T de López Obrador. ¿Crees que fue coincidencia? Pues mira, Fernando, difícil de saber porque con este gobierno de México todo es tan desordenado que nunca sabe uno bien a bien si lo que están haciendo es por una decisión, una definición estratégica o pura ignorancia. Agregaría dos elementos a los que tú acabas de mencionar con toda la razón. En primer lugar, también el presidente López Obrador hoy en la mañana dijo que la DEA inventó las pruebas contra el general Cienfuegos y también pocas horas después el gobierno de México hizo público el expediente o el documento de 700 y pico de páginas que le envió el gobierno de Estados Unidos hace un par de meses, donde se encontraban los elementos supuestamente probatorios de las vinculaciones del general Cienfuegos con el narco. Entonces, súmale lo que tú dijiste, estos dos elementos, y lo que hemos visto en las últimas semanas por parte de López Obrador, el ofrecimiento de asilo a Julian Assange, la negativa, el rechazo a condenar el asalto al Congreso en Estados Unidos por parte de las hordas de Trump, pues sí, en efecto, parece ser una política deliberada de picarle los ojos al todavía presidente electo Joe Biden y que dentro de 5 días será presidente de Estados Unidos. Ahora, el tema aquí es precisamente esta coyuntura de se está yendo Trump y viene Biden, pero la realidad es que a los que le pegó durísimo fue a la DEA y a la justicia federal de este país, en este caso la jueza que toma la decisión de que se detenga a Cienfuegos. ¿Qué responde Estados Unidos? Que se reservan el derecho de volver a procesar a Cienfuegos, que me parece algo prácticamente imposible porque es el territorio mexicano, ya dijeron que no es culpable de nada, yo no creo que se los vayan a mandar de regreso. ¿Cómo puede afectar esto las relaciones para el gobierno de Joe Biden y México? Porque algo tendrán que responder, ¿no, Jorge? Pues mira, Fernando, en primer lugar, ya una acusación contra la DEA, contra los fiscales federales del Distrito Oriental de Nueva York, el Eastern District de New York, como le dicen, son federales, ya es una crítica por parte de López Obrador, justa o no, pero al gobierno de Biden, porque la gente de Trump ya se fue, ya hicieron las maletas, ya están encaminándose a sus casas, a sus refugios, a donde quieran irse. Es decir,
El pleito que está comprando ahora el presidente López Obrador no es con la gente de Trump, no es con la DEA de Trump, no es con el Departamento de Justicia de Trump, no es con los fiscales de Trump, sino con el gobierno, la administración de Joe Biden, en primer lugar. En segundo lugar, Fernando, pues es importante subrayar que una cosa es exonerar a Cienfuegos, algo que todo el mundo en México sabía que iba a suceder. Yo no creo que pueda haber un solo mexicano que hubiera pensado en algún momento que la justicia mexicana, la fiscalía mexicana, iba a abrirle un juicio a Cienfuegos. Estamos en México, por favor. Digo, aquí no hay Estado de Derecho, no hay justicia, etcétera. No, aquí hay órdenes del presidente, en primer lugar. Pero en segundo lugar, ya acusar a la DEA, al Departamento de Justicia, a un gran jurado de fabricar pruebas, pues es dar un paso adicional. Daría la impresión, Fernando, sin que sea más que mera especulación, que el presidente López Obrador busca un pleito con Joe Biden. Y pues a mí también me da la impresión. Ahora, en buena onda te digo algo que me parece ridículo, lo digo tal cual como mexicano. Cuando habla Marcelo Ebrard, y cuando dicen que el prestigio de México, ¿de qué prestigio están hablando, Jorge? ¿En serio? ¿Qué prestigio hay en tema de narcotráfico para México? ¿Qué prestigio hay en tema de corrupción para México? ¿Qué prestigio tiene el gobierno de López Obrador en tema de impunidad cuando tienes un antecedente como el de Ovidio, no? Bueno, Fernando, a ver, yo creo que tenemos mucho prestigio siendo uno de los países más penetrados por el narcotráfico en el mundo. No cualquiera se gana ese premio, siendo uno de los países más corruptos de América Latina, de acuerdo con todos los índices internacionales de transparencia internacional, etcétera. No cualquiera, estamos compitiendo con países profundamente corruptos como Argentina, como Brasil, como Honduras. No cualquiera se gana ese lugar. Y en materia de impunidad también, Fernando, vamos ganando. O sea, no, yo creo que estás siendo tú muy despreciativo. Sí, ¿verdad? Me pasé, no, sí. Virtud. Hombre, impunidad y narco, vamos muy bien. Sí, la neta sí. Por favor. No, tienes razón, Jorge. Tienes razón. La neta sí me pasé. Es más, déjame hacer pausa por la vergüenza. Sí, me pasé. Déjame hacer pausa por la vergüenza, regreso y trato de rectificar ahora después del corte. Ya vengo con Jorge Castañeda. Bien. De regreso con Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores de México, además colaborador de CNN en español. Oye, Jorge, en el corte comercial casi que podía escuchar a Marcelo diciéndome, Fernando, cuando dije el prestigio de México hoy en la 4T, no durante los gobiernos neoliberales. ¿Qué dices tú? Bueno, en primer lugar, el propio Marcelo Ebrard y varios de sus mentores o amigos más cercanos participaron activamente en esos gobiernos neoliberales. Es importante recordarlo. Y varios de los miembros del gabinete, del equipo del presidente López Obrador, también participaron en esos gobiernos neoliberales. Pero yo creo que el tema más importante, Fernando, es que no hay ninguna razón para pensar, y no creo que haya muchos mexicanos que pensemos, que México hoy está mejor en materia de corrupción, de lucha contra el narcotráfico o reducción de la impunidad que antes. Lo que es más, las encuestas que se levantaron hace un par de meses cuando fue detenido el general Cienfuegos en Estados Unidos, mostraban que la gran mayoría, casi 3/4 partes de los mexicanos, pensaban que Cienfuegos era en efecto culpable, tenía vínculos con el narco, era corrupto y que Estados Unidos tenía razón. Son datos objetivos, ahí están, que miden la opinión de los mexicanos. No te digo que la sociedad mexicana tenga razón, es simplemente lo que muestran las encuestas. Claro. Entonces,
pues sí me parece que prestigio de México ahorita yo sería un poquito cuidadoso con eso, como que no veo yo que haya mucho de qué presumir. No, nada más, la verdad que te aventé la bolita para curarme en salud, para que fueras tú el que me dijera, pues ni el de hoy ni el de antes, ¿no? Yo o sea, para que me echaras la mano. Oye, Jorge, aquí hay algo que no podemos dejar de lado. A ver, ¿para qué rescatar a Cienfuegos, que fue parte del gobierno neoliberal de Enrique Peña Nieto, al que parece que le trae tantas ganas López Obrador? Pero aquí viene el tema militar, ¿no? Entonces, hoy los militares en la 4T de López Obrador tienen una participación que cada vez se va haciendo más grande. En muchas áreas, tú lo sabes, en control de participación en el Tren Maya, en el aeropuerto, en el Banco Popular, y empiezan a cobrar una relevancia que no se les había dado antes. ¿Tú crees que esto es lo que está detrás del rescate de la 4T de Cienfuegos en Estados Unidos? Absolutamente, Fernando. Estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me parece que la militarización del Estado mexicano por parte de López Obrador es algo que no habíamos visto desde hace 70, 80 años en México. Le ha dado un poder y recursos, dinero al ejército, a las Fuerzas Armadas, como no habíamos visto nunca. Y eso es mucho decir, porque desde Calderón y Peña Nieto le dieron muchísimo dinero a las Fuerzas Armadas y muchísima responsabilidad también, pero comparado con lo que ha hecho López Obrador, pues no hay ninguna comparación posible. Entonces, ese es un primer punto. Y un segundo punto, pues desde luego, es que López Obrador cada día que pasa, ahora con las vacunas, pues descansa cada vez más en el ejército, depende del ejército, recurre al ejército y a las Fuerzas Armadas en general para una serie de tareas de las cuales habían estado ausentes. Él dice que nadie más lo puede hacer, pues eso podría ser cierto o no. El hecho es que está recibiendo más dinero y más responsabilidad y más tareas el ejército que nunca antes. Y eso hace que López Obrador tenga que responderle al ejército cuando éste tiene planteamientos o exigencias o demandas. Más allá de un coraje, una especie de motín que hubiera habido del ejército, en lo que yo no creo, es probable que el alto mando del ejército actual haya defendido a Cienfuegos, porque todos los actuales fueron colaboradores de Cienfuegos, son colegas de Cienfuegos, colaboradores de Cienfuegos, subalternos de Cienfuegos, y bueno, probablemente muchos de ellos se hubieran visto acusados también por Estados Unidos de haber habido un juicio en Nueva York al respecto. Entonces es lógico que le hayan reclamado a López Obrador si es que lo hicieron, y es lógico que López Obrador tuviera que atender ese reclamo. Estoy completamente de acuerdo contigo en el planteamiento. Y otro día, si te parece, Jorge, porque te dejo descansar, es viernes y ya me hiciste el favor de estar aquí conmigo. Además me tiraste la toalla ahí con lo del prestigio. A ver si hablamos un día tú. si hablamos un día tú y yo. Ya, yo sé. Eres cuate. Oye, a ver si un día hablamos de esta ecuación tan peligrosa que pudiera ser, en caso de comprobarse, ejército, narcotráfico, que lo vemos en Venezuela, ¿no? Lo vemos en Venezuela, pero un día lo hablamos ya más a fondo, si te parece, que es muy interesante. Te mando abrazo, Jorge, gracias. Un fuerte abrazo, Fernando, y gracias también. Al contrario, gracias a ti, buen fin de semana. Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores de México, además colaborador de CNN en español. Ya regreso. A Donald Trump le quedan menos de 5 días como presidente, pero bueno, todavía tiene tiempo para hacer cambios en la administración, empezando por la inteligencia. Las notas de Mike Lindell, presidente ejecutivo de MyPillow, donante republicano y aliado de Trump, fueron capturadas por un fotógrafo del diario The Washington Post, esto a su salida de la Casa Blanca. Ahí tiene la foto. Los documentos revelan una sugerencia para cambiar a la actual directora de la CIA, Gina Haspel, por Kash Patel. ¿Quién es Kash Patel? El jefe de gabinete interino del Pentágono y percibido como muy leal a Trump. Según varias fuentes,
no es la primera vez que se abordaba esa posibilidad en la Casa Blanca. Y Trump habría estado varias veces a punto de despedir a Haspel. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Recuerde, es viernes, tómelo muy en serio. Algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Y si usted se pone la mascarilla y sigue todas las indicaciones que nos ha dado la ciencia, seguramente el próximo viernes seremos más los que sobrevivimos la semana. Gracias.